conoce la parábola del sembrador? Levante la mano. Claro, eso es así, ¿está bien? La mayoría de nosotros en algún momento ha ido a una congregación o ha puesto la radio, ahora no es mucho por la radio, pero la televisión también, y ha escuchado a un predicador hablar precisamente sobre la parábola del sembrador. Y esta parábola, y hay muchas más, pero esta parábola, cuando el Señor Jesucristo la menciona, les narra a la gente que está cerca de la playa, cerca del mar de Galilea. Se ha reunido un montón de gente, y es tanta la gente que Jesús le pide permiso a uno de los dueños de las barcas que le dé permiso de entrar a su barca para predicar desde ahí. Y entonces allí en ese lugar Jesús entra a la barca de Simón Pedro y comienza a hablarle a la gente en muchas parábolas. Y esta parábola del sembrador es aquella que dice que el sembrador salió a sembrar, y cuando el sembrador tiraba su semilla, era una forma de sembrar de aquel entonces, una parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves de los cielos, y dice la parábola que el Señor Jesús está mencionando de que las aves tomaron las semillas, se las comieron, y aquella semilla no dio fruto precisamente porque las aves se la llevaron. Otra parte, dice el Señor Jesús, cayó en pedregales, y como cayó en piedras, tenía poquita tierra la piedra, y la semilla brotó rápidamente, pero al salir el sol se secó la semilla, se secaron las plantitas que estaban comenzando a salir. Otra parte, dice el Señor Jesús, cayó entre espinos, y cuando estaba la semilla creciendo, y creciendo porque estaba en buena tierra pero entre espinos, vinieron los espinos y ahogaron las plantitas. ¿Ya se recordaron? ¿Sí? Y la última parte de la semilla, dice el Señor Jesús, cayó ¿en qué? Buena tierra. Y entonces crecieron las plantas, dieron fruto al 30, al 60 y al 100, 100 por uno. Ahora, esta parábola la escuchó una multitud, y los discípulos seguramente se rascaron la cabeza y dijeron, ¿qué significa? Porque una parábola, cuando hablamos de una parábola, estamos hablando de una narración más o menos extensa, que como es una comparación, está destinada a ilustrar y a profundizar una enseñanza, en este sentido, espiritual o religiosa. Y Jesús era la manera en la cual le hablaba a la gente a través de las parábolas. Pero la mayoría de las personas se quedaba rascando la cabeza. Decía, ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué quiso decir el maestro con esta parábola? Y es por eso que los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, Señor, ¿por qué le hablas a la gente por parábolas? El texto que hemos leído dice que cuando Jesús les respondió, les dijo varias cosas. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Cuando vemos la palabra de Dios es bastante radical. Para la palabra de Dios hay justos y malos. Para la palabra de Dios hay buenos y pecadores. Para la palabra de Dios hay de los que están conmigo, dice el Señor Jesús, y los que están contra mí. No hay nadie intermedio. Jesucristo siempre manifestó esto diciendo de que es nuestro corazón el que decide. Cada uno de los que estamos aquí decidimos, espero yo, venir en este momento a este lugar, a esta iglesia. ¿Está bien? Y hay otros que dijeron, no vamos.
aunque tal vez tenían una invitación, aunque tal vez era bueno para ellos, pero decidieron no hacerlo. De esa misma manera, nosotros vemos que hay una elección aquí, y esta elección es divina. Y el Señor dice: a vosotros, mis discípulos, mis apóstoles, los hijos y las hijas de Dios, les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Estamos aquí? Los que venimos hoy tenemos la posibilidad de entender los misterios del reino de los cielos. Otros se lo van a perder, a menos que escuchen la prédica nuevamente. ¿Está bien? Muy bien. La idea es esta: el Señor Jesús entonces le está diciendo: miren, ustedes, suertudos, tienen la oportunidad de que yo les haga a ustedes comprender lo que significa la palabra que yo les he hablado. Ahora, vámonos a otra parte, un poquito más allá. ¿Qué significa misterio? No, aquí no dice ministerio, ¿oyeron? ¿Sí? Y en varias partes de la Biblia dice misterio y nosotros lo confundimos. Pero cuando hablamos de misterio, estamos hablando de una palabra derivada del griego aquí, misterión, que significa o que viene de mío, así como se escucha, mío. ¿Está bien? ¿Saben qué significa? Cerrar la boca. Es decir, es un secreto. ¿Cuántos en algún momento les han dicho esto es un secreto y ustedes después lo han escuchado que lo dicen otros? ¿Está bien? Ese no es un misterio. Ese no es un misterio. ¿Está bien? Cuando estamos hablando de un misterio, ya en este pasaje significa en este sentido un silencio impuesto de algo que es un secreto. Es decir, la Biblia tiene secretos y se necesita una llave para conocer esos secretos y entenderlos. ¿Está bien? La llave es Jesucristo. Dentro de los teólogos y los predicadores se dice que la llave hermenéutica para entender la Biblia es siempre Jesucristo. ¿Se lo pueden grabar? ¿Está bien? Cuando tú quieras entender algo de la palabra de Dios, tienes que comprenderlo siempre pensando en quién es el centro de la palabra de Dios, y es Jesús, y es Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, por eso las personas no podían entender, los que estaban fuera del círculo de discípulos, de hijos de Dios, de hijas de Dios, de los apóstoles, no tenía el alcance de comprender las cosas que Jesús decía, excepto que Él lo diera a conocer. ¿Está bien? Bueno, y aquí estamos solamente con la introducción. ¿Está bien? Jesús les dice a sus discípulos: a ustedes se les va a dar a entender los misterios del reino de los cielos, porque al que tiene, miren, este ya es un misterio más. ¿Está bien? Se le dará más, y al que no tiene o tiene muy poquito, aún lo que tiene le será quitado. Y eso nos recuerda algunas de las parábolas que el Señor mencionó acerca de aquellos que se les dio el talento y mejor lo escondieron, y el Señor se los quitó y se lo dio al que tenía más. Es decir, mientras nosotros busquemos a Jesús, vamos a comprender más y más y más acerca del reino de los cielos. ¿Estamos aquí?
Vamos a ir saliendo de muchas dudas mientras nosotros busquemos más de Jesucristo y su enseñanza. Y aquellas cosas que nos parecían a nosotros difíciles de entender van a venir a nuestra mente y a nuestro corazón y vamos a comprenderla mejor. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a continuar porque necesito decirles otro pasaje, porque aquí el anterior ya lo hemos visto, pero ahí en Mateo 13, del 13 al 17, o sea, un poco más adelante, versículos más adelante, dice lo siguiente. Jesús hablándole a los discípulos, ¿se recuerdan que les dije que Jesús les dice a ustedes, les da la oportunidad de conocer los misterios del reino, porque ustedes que tienen algo, yo les voy a dar más, pero aquellos que no tienen nada, aún lo que tienen les va a ser quitado. Y sigue el versículo 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Terminando este pasaje, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, ustedes ven ahora y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, dos cosas rápidamente antes de entrar a este tema que yo quiero hablarles acerca de los resultados de la palabra en los hijos y en las hijas de Dios. Lo primero es de que en algún punto de la vida de las personas o reciben la palabra de Dios como niños y comienzan a crecer y a entender los misterios del reino, o sencillamente su corazón se comienza a engrosar. Es un ejemplo muy especial, ¿no es cierto? Se comienza a engrosar de tal manera que ya no penetra la palabra de Dios en ellos. Eso significa, es decir, se pone tan grueso, tan duro. El Señor lo explicaba y decía: tienen corazón de piedra. Yo voy a cambiar ese corazón de piedra y voy a poner uno de carne, decía el Señor en el Antiguo Testamento. Es decir, muchas personas, cuando no quieren y comienzan a desechar la palabra de Dios, su corazón se engruesa o se engrosa, y entonces ya no perciben las cosas de parte de Dios, no las entienden, y por eso lo poco que tenían se les es quitado, porque ellos han decidido no creer, por ejemplo. Ahora, lo segundo que quería decirles en este pasaje, antes de ver los resultados de oír la palabra de Dios, es que el Señor dice: apóstoles, discípulos míos, ustedes tienen el privilegio de ver y de oír lo que otros desearon ver y oír y no pudieron. Y yo les hablo a esta generación, la generación del siglo XXI. La mayoría de nosotros nacimos en el siglo XX, ¿no es cierto? Tal vez alguien por aquí se escapa, ¿verdad? Un quinceañero o alguien de 16, no sé, los más jovencitos, y dice: está bien, la mayoría de nosotros somos del siglo pasado, ¿no es cierto?
pero estamos viviendo el siglo XXI. Y el Señor nos dice, al igual que vimos la semana pasada, ustedes tienen mayor conocimiento que mi profeta Juan. Si no escucharon esta prédica, los invitamos a ir al canal de YouTube para que la escuchen. ¿Está bien? Es decir, ustedes son mayores que mi profeta Juan el Bautista, porque ustedes tienen más conocimiento. Y yo les voy a añadir más. Pero muchos santos, justos y profetas han querido saber y conocer lo que ustedes saben en este momento y no pudieron hacerlo. Así que somos una generación bendita. Así que somos una generación en la cual vivimos en este tiempo y podemos entender los misterios del reino de los cielos. Y el primer misterio que vamos a hablar hoy es acerca de la palabra, la palabra de Dios. ¿Está bien? El misterio de lo que es la palabra de Dios. Y al hablar del misterio de la palabra de Dios, quiero decirles que muchos miran a la Biblia como un simple libro, como algo que fue escrito hace mucho tiempo y que posiblemente ya pasó su época. Pero los que estamos aquí sabemos que no es cierto. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Sabemos que la palabra de Dios sigue cumpliéndose y que no va a pasar una tilde ni una jota de la palabra de Dios, de acuerdo a Jesús, hasta que todo se haya cumplido. Es decir, cuando Jesús les dice a sus discípulos, a ustedes les es dado conocer el misterio o los misterios del reino de los cielos, les habla de ese primer misterio y les dice, la palabra es el primer misterio a entender y a comprender, a ser develado, que para ustedes ya no va a ser un secreto, que ahora ya no lo tienen que callar, sino comunicarlo a otros, de decir, la palabra de Dios tiene poder todavía. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy, porque cuando vemos los resultados de la palabra de Dios en los hijos y en las hijas de Dios, yo quiero ir a lo primero. Jesús dijo, estas personas no ven, no perciben con sus ojos. Es decir, no, aunque ellos miren, no disciernen realmente qué es lo que están viendo. ¿Está bien? Lo primero que yo quiero mencionarles es que cuando nosotros entendemos el misterio del reino, que es la palabra de Dios, se nos abren los ojos espirituales. Isaías decía, se les habla de esta manera para que no vean. Pero para los discípulos es lo contrario, para que vean con los ojos. Hay cosas que el mundo no puede percibir porque tienen sus ojos espirituales completamente cerrados. Son completamente ciegos a las cosas que Dios está enviando para ellos y no pueden percibirlas. Y dice la palabra de Dios que los que son discípulos de Dios sí pueden ver las cosas espirituales. Ahora, yo quiero poner dos ejemplos en este caso. Salmo 119, 105. ¿Cuánto lo aprendieron de chiquitos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos hablando del primer misterio, que es la palabra de Dios. ¿Está bien? Y entonces dice el Señor Jesús, si ustedes como discípulos reciben la palabra, lo primero que va a ocurrir en sus vidas es que ustedes van a poder ver el camino por donde tienen que andar. No sé cuántos
de ustedes en algún momento le han pedido al Señor y le dicen: Señor, muéstrame tu voluntad? O le han pedido al Señor: Señor, ayúdame a poder comprender cuál es el siguiente paso que tengo que dar. Y preguntas como esta: Señor, permíteme saber quién es la persona con quien me tengo que casar, para ser más específico. ¿Está bien? ¿Será ella? ¿Será él? ¿Ah? Muchas preguntas pueden venir a nuestra vida y nosotros queremos ver. ¿Cuántos quieren ver? ¿Está bien? Yo creo que todos queremos ver en algún momento: Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué más hay para mí? Principalmente los jóvenes, cuando tienen que definir una profesión o tienen que definir qué van a hacer con el siguiente paso después de la profesión. Quiero decirles que la palabra de Dios está dispuesta a alumbrar nuestros ojos, a hacer una lumbrera a nuestro camino. Por eso hoy, cuando estábamos en el discipulado de bautismos y hablábamos acerca de unas disciplinas espirituales, es que tengamos la costumbre nosotros, buena costumbre, de leer la palabra de Dios, porque de esa manera es una de las formas predilectas de Dios para poder enseñarnos cuál es el siguiente paso, qué más tengo que hacer yo en esta vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto me recuerda un ejemplo que tal vez en algún momento he dicho: la noche más oscura que yo viví, y no estoy hablando de metafóricamente o en parábolas, sino me encontraba yo en una aldea allá por San Marcos, donde no había energía eléctrica, y esa noche no había un cielo cerrado. Y decidimos salir con los compañeros de quinto magisterio porque estábamos en una práctica docente. Me recuerdo yo todavía, práctica docente de música, y no sé por qué era de música, porque ahí no estudiamos música, sino era de primaria. Pero estábamos ahí en esa práctica y como no había nada que hacer, salgamos a la carretera y caminamos. Y entonces, con una linterna, un foco le dicen allá, ¿está bien?, se tenía que alumbrar la línea blanca de la carretera, porque si no nos perdíamos. No sabía qué había ni a la derecha ni a la izquierda, estaba tan oscuro, tan negro. Ahora vayámonos metafóricamente. ¿Has pasado un dilema así, donde no sabes qué más hacer? Te encuentras en la oscuridad y dices: Dios, ¿qué hago? Yo les puedo decir en este momento, ¿qué les diría? Que mi palabra te alumbre el camino. Enciende la luz de mi palabra y yo te voy a mostrar el camino para que no tropieces. Eso es el misterio de la palabra de Dios. Nos alumbra, dice el Señor Jesús, para que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y que podamos ver el camino que sigue. Ahora, el segundo ejemplo que quiero mencionarles sobre este resultado del misterio de la palabra de Dios en nuestra vida es una historia muy especial acerca de Jonatán. ¿Han escuchado de Jonatán? Normalmente escuchamos Jonatán y David, ¿no es cierto? Esta vez no estaba David todavía. Jonatán es príncipe, es hijo del rey Saúl, y se están enfrentando a un ejército muy poderoso que son los filisteos. Jonatán toma valor del Espíritu Santo, Dios le infunde valor y le dice: pelea, solamente tú y tu escudero, no importa, porque aunque sean dos contra el mundo, yo estoy con ustedes. Así que Jonatán le cree a Dios y comienza a pelear la batalla de una nación, solamente dos contra otra nación. Y cuando comienzan a huir los filisteos,
porque en un momento, cuando ellos comienzan a enfrentar al ejército, mueren 20 de los filisteos. Imagínense. Los filisteos comienzan a tener temor y comienzan a huir por todos lados. Y dice esa historia de que entonces el pueblo de Israel tomó valor y comienzan a perseguir a sus enemigos. Pero llega la tarde, casi noche, y la gente está exhausta, está hambrienta, porque el rey Saúl les había dicho: ninguno puede comer hasta que mis enemigos sean derrotados, y lo había hecho con juramento. Pero Jonatán no había escuchado ese pacto o ese juramento que había hecho, mejor dicho, Saúl con su ejército. Y entonces viene Jonatán y mira que allí en una roca está fluyendo miel. Hay tanta miel en el bosque que la roca está salpicada de miel. Y entonces él toma una vara y coge un poco de miel, seguramente habían abejas, ¿verdad? Y entonces toma esa vara y se lleva la miel a su boca. ¿Saben cuál es el testimonio de Jonatán? Dice: mis ojos se alumbraron. Cuando probé la miel, recobré las fuerzas, mi vitalidad vino nuevamente y mis ojos fueron alumbrados, y entonces vi claramente. Ahora, no les voy a contar el resto de la historia porque es un poquito larga, ¿está bien? Lea ustedes ahí en 1 Samuel, por favor, ¿está bien? Es muy preciosa. Ellos ganaron la batalla y hubo muchas dificultades, al punto de que solo el pueblo salvó a Jonatán porque él había comido en desobediencia a su padre. Hasta ahí. Ahora, lo que quiero dejarles en su corazón es: la palabra de Dios es como miel para nuestra boca. Cuando estamos cansados, cuando del camino, de las luchas, de las aflicciones que pasamos a diario, las pruebas que nos vienen en el camino, la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. ¿Quieres probarla? Hoy, en este momento, yo te hago la invitación. Si necesitas que tu camino sea alumbrado, o recobrar las fuerzas y tener una visión clara, prueba la palabra de Dios. Prueba la palabra de Dios. Le damos un aplauso al Señor. Amén. La palabra de Dios alumbra nuestros ojos. La palabra de Dios nos da claridad. El Señor comienza a explicarles a los apóstoles, porque ellos no habían entendido la parábola tampoco, y comienza a explicarles y a decirles acerca de lo que ellos necesitaban saber. Eso es lo que hace Dios por nosotros. El segundo resultado de la palabra de Dios para los hijos y las hijas de Dios es que se oye claramente la palabra. El Señor Jesús dice: estas personas oyen pesadamente, es decir, sus oídos se han agotado al punto que no escuchan. Se les dice: hagan esto, y hacen lo otro. Se les aconseja esto y nuevamente caen en el error. ¿Cuántos han pasado este tipo de situaciones? Pero dice ahí la palabra del Señor que cuando la palabra del Señor viene a nuestra vida, se oye claramente, para que oigamos con los oídos. Pablo dice en Romanos 10:17: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Han escuchado ese pasaje? Es muy famoso, pero nos está hablando exactamente de este misterio.
cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestros oídos comienzan a abrirse y a escuchar claramente. Yo sé que muchas veces hemos tenido confusión con un pasaje, con una predicación, con una lectura, pero cuando nosotros entramos al reino de Dios, comenzamos a escuchar claramente y entonces comienza a producirse fe en nuestro corazón y las cosas comienzan a ocurrir. Quiero terminar aquí este punto, ¿está bien? ¿Cuántos en algún momento hemos dicho, yo quisiera un milagro, pero a mí nada me ocurre? Necesitas escuchar. Porque al escuchar y escuchar, viene la fe. Se produce la fe. Alimenta la medida de fe que tenemos y las cosas comienzan a ocurrir, hermano. Ese es el misterio de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios que abre nuestros ojos espirituales, que abre nuestros oídos y comienzan a ocurrir las cosas. Porque hay fe. En tercer lugar, o el tercer resultado de la palabra de Dios, es que se entiende la palabra en el corazón. Leímos el texto que decía el Señor Jesús, estos no entienden en su corazón nada. Pero a los discípulos les es dado a entender el misterio y comienzan a entender la palabra del Señor. Es decir, miren, los esquemas mentales que nosotros tenemos, con que nacemos, con que nos crían, los argumentos y las altiveces que hemos tenido en contra del conocimiento de Dios comienzan a derrumbarse. Los pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios comienza a venir a nosotros, comenzamos a desaprender lo natural y comenzamos a creer en lo sobrenatural. Amén. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo espero que en algún momento todos comencemos a experimentar este misterio que es la palabra de Dios en nosotros. La tenemos a nuestro alcance y este es el tercer resultado. El cuarto resultado de la palabra del Señor, y lo que estoy mencionando son las palabras del Señor Jesús que leímos en el primer texto que pusimos. Se abren los ojos, se escucha bien, ¿sí? Se entiende en el corazón, ¿está bien? Hay una conversión genuina y se conviertan, dice el Señor. Y se conviertan. Los que entienden el misterio de la palabra de Dios comienzan a tener un cambio radical de 180 grados. ¿Cuántos hemos luchado con los mismos pecados? ¿Cuántos hemos luchado con las mismas programas que se nos han enseñado? ¿Cuántos hemos querido salir de un hábito y volvemos a caer en ese mal hábito? Costumbres, tradiciones. Aquí donde dice el Señor, yo necesito que se conviertan. Hace poco hablamos de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo tuvo una conversión genuina. Nosotros también podemos tenerla. Quiero llegar al último resultado que produce la palabra de Dios en los hijos y en las hijas de Dios. Dice el Señor Jesús en el texto que leímos, ellos no ven, no escuchan, no entienden en su corazón, ellos no se convierten para que yo los sane.
El quinto resultado en este pasaje que Dios nos da, que Jesús nos da, es que Él sana espíritu, alma y cuerpo cuando la palabra de Dios viene a nosotros. A veces nuestro espíritu está enfermo, no quiere acercarse a Dios. La palabra nos sana y hay hambre y sed de Dios. A veces nuestra alma está enferma. Hay rencores, resentimientos, amargura, odio, rivalidades. Cuando dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, comenzamos a ser sanados, a ser restaurados, a ser nuevas personas. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, nuestro cuerpo comienza a vivir en sanidad divina. Y comenzamos a tener una mejor salud. Y comenzamos a ver las enfermedades como algo que va a pasar porque mi Dios es mucho más poderoso.